digamos, dirigencia a nivel nacional, sino que las bases de nuestro equipo político y las bases del Frente Guasú en toda la República tuvieron un diálogo fraterno, un diálogo que ya había empezado en las elecciones municipales pasadas. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En la localidad de San Patricio, Misiones, es una localidad donde el Partido Liberal nunca antes había ganado la intendencia.
Sí, de repente se encuentra con una curiosa nueva situación. Ahora las dos facciones principales de la izquierda tienen vicepresidentes que le ofrecen al PLRA y el PLRA esta tarde tiene que deshojar margaritas y elegir una de ellas. Y esto abre una perspectiva entre curiosa y divertida incluso, para ver cómo se maneja ese festival de adjetivaciones que hubo a lo largo de este año entre ambos sectores para conformar con cierta lógica una alianza, ¿verdad? Fíjate que las consecuencias de lo que empieza a suceder hoy pueden ser bastante aceleradoras o desmoralizantes, depende de cómo lo manejen. Finalmente, algo que ya Blas Llano había logrado con el sector de Mario Ferreiro, digo, de hacer una alianza en Asunción, por ejemplo, que fue exitosa, ahora quizás se pueda lograr acercando al Frente Guazú a esos estigmatizados liberales golpistas, ¿verdad? Y además puede haber otra curiosa coincidencia, inesperada quizás, de verle a Avanza País y a Frente Guazú haciendo campaña juntos, curiosamente, por un liberal. O sea que por eso decía que va a ser interesante de ver cómo se maneja. Una discusión entre Richard y Adolfo Guerrero, por ejemplo, que fueron más. Ahora, un tema que definieron muy Una rápido. cosita ahí Sí, sobre ese punto. Vos sabés, Alfredo, que nosotros no somos de tomar decisiones apresuradas. los tiempos de la iglesia. Tenemos los tiempos de la iglesia, que es nuestro liderazgo, y también tenemos una mesa muchas veces muy lenta, son varios partidos, ¿verdad? Esto no salió en 72 horas. El senador Blas ya no sabe, pues cuando hace ya varias semanas empezaron los contactos, nosotros pusimos el conocimiento de ellos. Se manejó reservadamente porque teníamos la seguridad de la confianza en los interlocutores de ambas partes. Salió cuando ya tenía forma de acuerdo, pero esto no salió, no es que el domingo empezamos a hablar y salió, no, tiene sus semanas esto. Se manejó con mucha prudencia y por lealtad a nuestros amigos del movimiento que lidera Blas. Nosotros fuimos hablando y contándoles de ese proceso de conversaciones. Lo que no hizo Efraín con Blas Llano. Blas Llano se entera por el Frente Guazú, ¿verdad? Sí. ¿Qué decía Leo Rubín hablando con Oscar y con Michi en la tarde de hoy, por favor? ¿Ustedes saben qué le ofrecieron a Leo Rubín antes? Sí. ¿Vos sabés? Le ofreció Karina Rodríguez, ser diputado número 1, y también Mario Ferreiro, ser concejal número 1 también de su lista, y rechazó en ambas oportunidades. Y dijo Leo Rubín hoy que él sabía que a los 50 años se iba a ir de la radio, se iba a ir de los medios. No sabía por qué, pero escuchemos. Porque estoy convencido de que todos los temas que yo vengo hablando por radio hace mucho tiempo se pueden concretar de alguna manera desde el Ejecutivo. Y entonces la mejor manera de concretar esos temas que son, ustedes me habrán escuchado alguna vez hablar de deforestación, me habrán escuchado 1000 veces hablar de los temas indígenas, de cultura, innovación, de tecnología, de alimento sano, del orgánico. Son todos temas que yo no puedo más hacerme el ñembota, porque cuando veo la deforestación en el Chaco paraguayo y hago reportajes y pregunto y me frustro porque no encuentro respuesta, porque dice que hay que pagar una multa y entonces se puede seguir deforestando. Entonces me provoca, por así decir de alguna manera, esta situación. Me provoca porque me plantean. Entonces cuando me plantean no dudo un minuto. ¿Cuándo se da este planteamiento, Leo? ¿Ya es una cuestión que venían hablando hace un tiempo o es ahora, reciente, hace una semana? Bueno, a mí me habían propuesto en el 2013 candidatarme como diputado. Karina Rodríguez vino a mi oficina y me dijo, queremos que vos seas el candidato número 1 por Central. Le dije, no, gracias, porque no sentía que era el momento. Mario Ferreiro vino a hablarme también cuando iba a ser intendente.
hace unos meses atrás con un amigo que está allá, Víctor Benítez, a 800 kilómetros en una comunidad indígena. Volvimos a hablar de nuestras frustraciones como seres humanos. Y él me dice, bueno, pero tenemos que meternos. Y bueno, y él parece ser que él habló también con Fernando Lugo, y Fernando Lugo me llama, tuvo una charla con él eh, muy buena de casi 4 horas literalmente en su casa, muy buena porque me contó muchas cosas que yo como periodista no sabía que habían ocurrido, tanto en la negociación para la alianza como en su vida personal, y tuvo una segunda reunión al día siguiente de otras 4 horas, hablando de cuestiones personales como su cáncer, hasta las traiciones que él vivió y sufrió, me dio nombres y apellidos, hablamos de narcotráfico, hablamos muchos temas serios, y bueno, él me vio de repente como que ya me estaba asustando yo esta situación, pero eso me fue dando más fuerza, como Chilaver cuando salía a la cancha y todo el mundo le mandaba la puta y quería que se le silbe, y un poco me siento así, y si me silban por el Twitter no hay ningún problema. ¿Por qué, Oscar? Porque realmente creo que los temas que yo vengo desarrollando tienen solución desde el Poder Ejecutivo. Y como vamos a ganar las elecciones el próximo año y vamos a meter muchos parlamentarios del PLRA y de las fuerzas progresistas, perdón, el ente prestado, entonces vamos a tener una agenda que cumplir de ciertos temas que solamente se pueden cumplir con apoyo del Parlamento. Y vamos a tener mayoría en el Parlamento, estoy seguro, con el PLRA y con fuerzas progresistas del Partido Colorado, que también hay, ¿no es cierto, Euclides? Dentro del Partido Colorado hay fuerzas progresistas, Nicanor es uno, por ejemplo. Entonces, a la hora de hablar de ciertos temas
Pero si Lugo les pide el voto. No, claro, pero estamos hablando de No, pero Frente después Guaso. hay que Hablábamos hoy. Claro, el planteamiento oficial de Frente pero estoy Guaso hablando de dice, esta base social de votantes. Estoy hablando de esta base social de votantes. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros, si no éramos, como no somos nosotros los propuestos a la candidatura a la vicepresidencia, necesitamos poner una persona que capte esos 280.000 o 300.000 votos. ¿Quién es una persona, si no somos nosotros, que puede captar esos votos?
cosas dependerá sobre si captamos votos de afuera, votos independientes. Yo creo que hay que diseñar esa estrategia. Eso es uno. Dos, también lo que decía, 2023 decía Alfredo. Yo recuerdo que habrá sido ya por el 2011 aproximadamente. Yo estaba en la Secretaría de Acción Social y va un dirigente liberal y me plantea, ¿por qué no planteamos un proyecto de 15 años, de 3 periodos? Y yo le dije, y es lo que tenemos que hacer. Digo eso porque si acá se va a hacer una alianza, y vamos a suponer, Alfredo, de que perdamos, tenemos que finalmente construir el proyecto de reforma, el proyecto que reforme este país. Y si no es ahora, tiene que ser un proyecto de por lo menos 15 años. Esa es la experiencia en el Uruguay, y vos lo sabés. Esa es la experiencia en Chile, y lo sabemos todos. Nosotros necesitamos crecer políticamente para plantear ese tipo de acuerdos y ese tipo de proyectos. Senador, sí, hoy lo escuchaba a Leo Rubín hablar justamente de lo que acaba de señalar el senador, pero usó un término más coloquial, dijo la repartija del poder. Si ganamos, ¿qué espacio de poder va a tener cada nucleación política? Ustedes, como posición dentro del partido, ¿llegaron a tener alguna opinión al respecto, alguna sugerencia, o la convención le cedió también al directorio del Partido Colorado poder pactar esos espacios de poder? Perdón, Partido Liberal. La convención del Partido Liberal. La convención del Partido Liberado. No, nosotros no tenemos participación en la conducción del partido, esa es la realidad. Y si es una invitación de carácter meramente formal, es una convocatoria 12 horas antes de la sesión del directorio. Pero ¿cuáles son los alcances de la potestad que le dio la convención? Y es amplia porque, bastante amplia porque es muy difícil convocar a una convención muy seguido, ¿verdad? Por la cantidad de convencionales, por los votos, por una serie de cosas. Pero nosotros no cuestionamos eso, porque estamos seguros, por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que en la lista de senadores del Partido Liberal Radical Auténtico la va a encabezar representantes de nuestro equipo político, Porque van a ganar la interna. porque vamos a ganar la interna. Y ahí el sistema DOM va a determinar Y la el sistema DOM va a proporcionalidad. determinar muchas cosas, va a poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano, vamos a tener que participar de estas discusiones y de estos debates y de la toma de decisiones, a no ser que el presidente del partido quiera excluir a los candidatos a senador. La hoja de ruta política está definida, la hoja de ruta política electoral está definida. Hay una chapa de la oposición que va a ser PLRA frente a Guazú. Eso ya está definido. Más allá de quién gane en las internas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa hoja de ruta está definida. Ahora, lo que planteaba el senador Richard, que a mí me parece que es muy interesante, la proyección política en términos de plataformas y de programas, pero hay un tema, me parece mucho más importante, que provocó la crisis del 2012, ¿verdad? O sea, ¿cómo establecer ese relacionamiento y esa cláusula de decir no me hagas a mí el juicio político, ¿verdad? O sea, porque también va a tener, todos queremos una buena educación, esos son clichés de campaña, ¿verdad? Pero cuando el Frente Guazú tiene una agenda legislativa definida que, por ejemplo, incluye el impuesto a los granos. ¿Están los liberales dispuestos a apoyar el impuesto a la Estela, soja? yo entendí Cuando lo que dijiste. Hoy dijiste que si llegan a ganar al Partido Colorado, el Frente Guazú le puede hacer un juicio político. Pero y claro, Pero esa yo no es quiero una experiencia Estela, traumática no que quiero estar tuvieron. un minuto en el lugar de Efraín si llega Claro, a ser el por presidente de la República. Claro. Por eso Pero es que es una nosotros, experiencia que es como la infidelidad, ¿verdad? O sea, vamos a arreglarnos, pero por caramba. eso nosotros planteamos la figura de la concertación. Bueno, pero Pero ya, eso ya- eso no, ya pero no- ya no, pero hace al caso. pero ya no hace. Hace al caso, pero ya no hay porque en el tiempo. caso de la concertación, el candidato a presidente, sea del partido que fuese, escoge con quién va a ir Está en bien, la pero eso chapa. pues ya fue. Bueno, pero Ya está definida la esto fórmula. quiero decir, porque alguna vez estaban en disputa los liberales en internas. Federico
alianza supone, y en cualquier lugar, supone un gobierno en disputa. Es un gobierno en disputa. El gobierno de una alianza es un gobierno en disputa. El gobierno del 2008, la alianza del 2008 al 2012 fue un gobierno de disputa sin límites. No había límites. Acá se trata de reconocer que una alianza es un gobierno en donde se van a disputar posiciones políticas, a veces encontradas. Pero el tema es poner los límites de cómo se resuelven justamente esa diferencia política. Las diferencias políticas existen y van a existir. Eso hay que decirlo con claridad. El tema es cómo lo resolvemos. Lo que plantea Estela, por ejemplo, el tema del impuesto a la soja, o dentro de creo que 8 o 10 días nosotros volvemos a meter
ese Y no la hay. interna es quien integra la lista. Ahí, con Lugo. ahí, Claro, a partir del 2. Claro. Esa es la interna. en todo caso se puede discutir los lugares, Claro. etcétera, pero no hay posibilidad en este momento, digo hasta ahora, posibilidad de ir a una interna electoral en el Frente Guasú. Y esta es la razón. Hoy en día el Frente Guasú tiene ¿cuántos senadores? Tiene 5 senadores, un diputado, un Parlasur, más de, creo que cerca de 150 concejales, también concejales departamentales, Y Avanza País tiene 2. 2. Y un diputado. No, Rocío tiene Castro, dos. 2 diputados. Por Central y por Capital. Exacto, Central y Capital. Y es lo que acaba de decir el senador Llano. Avanza País se va a encontrar con el problema de no tener a nadie en la chapa. Igual que el PDP, que la vez pasada lo tuvo a Rafael Filiso en la chapa presidente. Cierto. Y ahí no estuvo Frente Guasú. No, eso estuvo con Aníbal, todo Aníbal, doctor Aníbal. Con Aníbal y bueno, metimos. Nunca analizaron eso, que se equivocaron ustedes ahí. Esa era una coyuntura muy particular que no es tampoco la de ahora. Nosotros éramos, posterior al golpe parlamentario, éramos víctimas. Para un amplio sector de la población éramos víctimas nosotros. Es muy difícil en este país, cuando se polariza entre todo contra el Partido Colorado, ir por fuera de esa polarización. Nosotros logramos en ese momento ir por fuera, primero porque éramos víctimas y segundo porque habían otros candidatos de la oposición. ¿Se acuerdan? Estaba Mario Ferreiro. Mario Ferreiro y Efraín. Efraín, y también estaba en campaña Lino Viejo. Sí. ¿Verdad? Y Carrizosa. O sea, esa coyuntura del 2013 no es la misma coyuntura del 2018. Carrizosa creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, también, ¿verdad? Vamos a suponer este escenario de ahora. 2018. El Frente Guasú sin chapa presidencial. Solamente lista de senadores. Ir por fuera es una situación absolutamente diferente a la del 2013, que incluso podía tirarnos hacia abajo la lista de senadores. De hecho, en esa elección, el candidato presidencial del Frente Guasú tuvo 79.000 votos, Sí. frente a Lugo, que tuvo 233.000 votos. Ahora, una de las consecuencias lejanas o a mediano plazo de la caída del golpe parlamentario del 2012 y la interna siguiente, las elecciones del 2013, fue la ruptura de la izquierda. Sí. Una ruptura que separó al grupo de Mario Ferreiro, que después Avanza País, del Frente Guasú. Ruptura que se agudizó en las elecciones municipales en Asunción, Sí. donde también el Frente Guasú tuvo un candidato medio testimonial, pero no le apoyó a Ferreiro. Ruptura que se agudizó con las posiciones divergentes que tomaron con la cuestión de la enmienda. Ruptura que se está volviendo crónica, antigua, como que nos estamos acostumbrando que hayan dos izquierdas. ¿Eso va a ser así para siempre? ¿O para tanta gente que ve que la única salida es unificar la fuerza progresista, eso puede cambiar? Yo soy del criterio de que necesariamente hay que unificar la fuerza de izquierda. Y espero que se dé eso después del 2018. Yo apuesto a la ruptura del 2013 y hay que ser hay que decir cómo fueron las cosas. No sé, era una diferencia política, programáticas, se debieron a la ubicación de lugares en la lista de senadores. Porque nosotros estábamos dispuestos a apoyar la candidatura de Mario Ferreiro a la presidencia de la República. Cuando se entró a discutir la lista de senadores, ahí se produjo la ruptura. Además, si nosotros queremos, cuando yo dije anteriormente, cambiar este modelo, que para mí está agotado, este modelo político, económico y social, la contribución que pueda hacer a este cambio las fuerzas unidas de la izquierda es preponderante. Porque puedes cambiar este modelo, pero puedes cambiar también hacia una visión
necesidad de ciertos acuerdos o desacuerdos. Y si esta coyuntura permite que las dos izquierdas hagan campaña por este proyecto político, aprovechemos para después del 2018. Hoy decía Leo Rubín justamente sobre el tema de las fuerzas progresistas, que en todos los partidos existen fuerzas progresistas, incluso en el Partido Colorado, y nombraba, citaba a Nicanor justamente. ¿Cuán lejos está, sí, el centro izquierda, cuán lejos está la izquierda de tratar de aglutinar a sectores del Partido Colorado, de romper con ese fanatismo que el Colorado siente por su propio partido y llevarlo un poquito más allá de la ideología o del color precisamente? Evidentemente que en el Paraguay yo creo que hay una matriz conservadora y que actúa sobre los niveles de conciencia de nuestro pueblo. Creo que sí existe. Que de a poco eso se va liberando. Y creo que lo del 2008 fue muy importante en ese sentido. Muy importante. Entonces, yo sé la experiencia del Uruguay, y acá ustedes también saben la experiencia del Uruguay, que por ejemplo una fracción de los partidos tradicionales está dentro del Frente Amplio. Danilo Astori es una representación de esos sectores. Acá necesariamente en la medida en que se liberen las fuerzas sociales, los niveles de conciencia, más tarde o más temprano se va a producir lo que dice Andrés. Pero para eso necesitamos una izquierda unida, inteligente, con un discurso atrayente, un programa amplio y con una visión también amplia. Si se dan las dos cosas, yo estoy seguro que van a haber desprendimientos importantes que van a contribuir a la conformación de nuevas fuerzas políticas del Paraguay. Progresistas ahí, en el Partido Colorado y en el Partido Libre Declarado Auténtico. Los orígenes de hablar ya no, ustedes no saben. Para concluir nada más, Manuel, si me permitís, quiero hacer una mención nomás antes de terminar. En estos días, hace pocos días, murió un dirigente liberal muy importante, Francisco José de Vargas, ¿cierto? Con sus luces y sus sombras, fundamentalmente un luchador por los derechos humanos en la época de la dictadura. Y me llamó la atención, por eso te quería decir, senador, leí en los diarios realmente la ausencia de la dirigencia liberal en su despedida final, ¿verdad? Tal es así que el discurso principal lo hizo el ex senador colorado, Wader Rachilich. Particularmente me tocó trabajar con Pancho cuando ingresé por primera vez a la Cámara de Diputados. Él fue, en el 93, él fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados. Formamos cuando entonces el movimiento Sector Independiente, que es el antecedente histórico más cercano a lo que es hoy el equipo Joven Paraguay. Y realmente no estuve por la sencilla razón de que desde el viernes estaba de gira por el departamento de Ñembucú y volví el domingo a la tarde. Y no tengo ni no quiero por qué justificar lo que hice ante la situación. No, pero no me refería a... No, ya sé, pero yo tengo la obligación de hacerlo porque compartí con él muchos momentos, ¿verdad? Política y por lo tanto, no es porque hoy me reclame, sino sencillamente porque yo me siento con la obligación de hacer. Ahora, desconozco realmente por qué los demás líderes del partido no le dieron, digamos, la despedida que él se merecía, como decís vos, con su luz y con su sombra. Recordaba hoy hablando con Rafael Aguanes de la INO que en las primeras elecciones para diputado por capital en el año 93, después de la caída de la dictadura, el partido liberal de 13 diputados logró ubicar a 5, como nunca. Sí, y los portaestandartes de ese logro fueron Pancho de Vargas y Ramos ahí. Así es. En el contexto de esta alianza que se gesta y que ya evidentemente se va a consolidar, ¿cómo está viendo la interna colorada y cuál candidato le conviene más a la oposición? Que gane esta interna. Dos respuestas. Primera, el Partido Colorado tuvo la capacidad de ganar elecciones y fueron presentando diferentes versiones